Dios los bendiga a todos los que van a ver este video. Eh, Dios ponía el sentir en mi corazón hacer este video. Espero que sea de bendición para todos los que escuchen. Sé que le puede servir a alguien, por eso el Señor me lo manda a hacer, porque más que nada lo hago por obediencia, como siempre lo digo. No es algo a veces fácil para mí. Nunca es mi intención llamar la atención. Eh, Dios pone en mi corazón que explique un poco. Eh, no es que yo lo que hago en el Facebook lo hago de mi propia voluntad. Yo tengo el temor al Señor y sé que uno no puede jugar con la palabra de Dios ni tomarla todo a la ligera. No es que yo hago un tatetite todo lo que comparto, sino que primeramente lo veo que esté alineado a lo que el Señor quiere hablar, y después lo comparto. A veces me lleva bastante tiempo hacerlo, pero lo hago porque el Señor me lo pide así. Eh, Más que nada, bueno, el video este lo quería hacer más que nada para explicar sobre la libertad que el Señor nos da para servirle, y cómo tratar de ser obediente. Eso es lo que el Señor quería que yo, cómo Él trató con mi vida, ¿no? Primeramente, para ver si le puede servir, que le pueda servir para alguien, cómo Dios ha tratado conmigo. Eh, una vez, que a veces la obediencia es algo que nos cuesta hacer. Eso es primeramente lo que quería decir. A veces lo que el Señor nos pide hacer no son cosas fáciles. Y ahí está cuando el Señor nos prueba la obediencia. Muchas veces no he tenido ganas de seguir evangelizando por Facebook, porque muchas veces, aparte de que el enemigo se levanta, no me gusta nunca me gusta llamar la atención a mí, soy vergonzosa. Pero bueno, me acuerdo una de las veces que quise dejar de evangelizar por Facebook, obviamente, porque a mí me encanta evangelizar, es algo que yo hago desde el día que lo conozco al Señor. Tengo ese sentir de evangelizar. Un día que yo le dije al Señor que yo no lo quería hacer más, yo tuve un sueño de que una persona conocida mía volvió a la iglesia y yo lo veía re feliz. Veía re feliz a esa persona que volvía a la iglesia. Es un poco más de sueño, pero bueno, voy a tratar de contar lo mínimo. Y cuando Dios me hizo, cuando yo soñé eso, Dios me decía que aunque yo no vea nada, yo no vea, uno que primero que es por fe, ¿no? Que, que, les, que está ayudando a las personas. Porque a veces también yo entiendo que a veces las personas les cuesta admitir, porque primeramente yo hablo de mis errores, mis defectos. Y eso es lo que Dios quería que yo cuente, ¿no? ¿Cómo yo hago para contar esas cosas? Y las cosas que yo cuento y hablo, que Dios trata conmigo, no tengo vergüenza porque Dios me hizo libre. Y eso es lo que Dios, bueno, por eso la palabra que el Señor me ponía para compartir es en San Juan 8:36, así que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces Dios quería que cuente esa libertad que yo tengo para hablar de su palabra. Primeramente porque tengo temor del Señor y porque el Señor me hizo realmente libre. Entonces, volviendo a lo que estaba diciendo, cuando yo ya no lo quise hacer más porque yo estaba cansada, o me lleva tiempo, no es algo que yo digo, ay, ahora, no, como no tengo nada que hacer, me pongo a hacer esto. No, yo estoy ocupada, tengo a mi papá a cargo, mi papá me requiere mucho tiempo de mí. Bueno, entonces no lo hago porque a mí me sobra el tiempo, yo no tengo nada que hacer, lo hago porque el Señor me pide que lo haga. No es un juego para mí, a eso voy. Lo hago por obediencia. Y cuando yo tuve ese sueño Dios me renovó mis fuerzas porque
porque me dio una alegría, me llenó. Para un evangelista, la mayor recompensa, la mayor satisfacción que el Señor nos pueda dar es que ver una persona que conoce al Señor o llegó al Señor o volvió a su iglesia, lo que sea. Esos son los regalos más grandes que el Señor nos puede dar, porque es como que es la recompensa de nuestro trabajo de un evangelista, ¿no? El Señor nos pone eso, ese sentir, eso es que es el deseo del Señor, obviamente, claramente que es el deseo del Señor. Por eso dice que nosotros debemos predicar el Evangelio a toda criatura para que lo conozcan, ¿no? Y cuando soñé eso, Dios renovó mi fuerza y y es como que bueno, seguí. Pero me agarran a veces esos días de que no tengo las mismas ganas para todos los días, y también el Señor me prueba en eso porque Él quiere que yo le sirva de la misma manera siempre. O no sé qué, como decían ayer, creo que una hermana dijo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. A veces Dios quiere que seamos fiel, quiere que seas fiel en lo que me está pidiendo que haga ahora, que no es mucho, es hacer un video, contar cómo Dios trata con mi vida. Entonces, en esto que me está pidiendo Dios, yo tengo que serle fiel a Él, en obedecer lo que me está pidiendo. Entonces, para que yo luego haya madurado en mi obediencia, digamos, para que Él me pueda dar algo mayor, porque es ¿cómo se dice? Es mucha responsabilidad servir al Señor. No es de cualquier manera, uno no puede servir al Señor. Por eso es lo que cuento, no es que yo digo, no tengo tiempo de sobra o porque estoy aburrida me pongo a jugar con mi celular. No es así, no es lo que yo hago porque lo conozco al Señor y tengo temor del Señor. Así que bueno, quería que cuente esta libertad que el Señor me da para hablar cómo fue creciendo en mi relación con el Señor. Y el Señor nos da esa libertad cuando nosotros no huimos de los procesos primeramente. Quería contar algo que no lo conté por el Facebook, que una de las cosas que Dios fue sacando de mi corazón por este proceso económico que vivo, no me falta nada, gracias a Dios, pero no puedo proyectar mucho con el dinero que tengo. Eso es lo que es. Primero me sacó ese delirio de grandeza que no sé de dónde lo tenía, y después una de las cosas que me sacó, que esto es lo que quería contar, que a mí me sorprendió mucho, porque no, ni ahí que pensé que era yo así, no sabía que eso había en mi corazón, porque la presencia de Dios, cada vez que nos acercamos al Señor, dice que Él examina a lo profundo de nuestro corazón, lo que hay. Nadie nos conoce más que el Señor, nuestro corazón es engañoso. El Señor nos conoce a nosotros, el único que nos conoce a nosotros totalmente es el Señor. Entonces, mientras más estamos cerca de su presencia, Dios nos va mostrando las cosas que quiere que cambiemos, pero con amor nos hace Él. Siempre fue conmigo, por lo menos siempre me lo hizo con amor. Entonces, como Él me habla y me ama y me hace entender las cosas para mi bien, claramente, no me enojo con el Señor, ¿no? Bueno, lo que más me sorprendió fue una vez que Dios me hizo ver que yo era que era una mantenida. Eso yo digo, no sé si el padre de mi hija pensaba eso de mí, no lo sé porque nunca me lo dijo, pero si cualquier persona venía a decírmelo, sea mi hija o sea cualquier persona cercana, no iba a ser lindo para mí que alguien me diga eso, porque medio no es algo muy lindo que te digan eso.
pero fue Dios el que me dijo eso y fue Dios porque yo dejé que Él trate con mi vida y en eso que trató con mi vida salió eso a la luz de mi corazón. Y bueno, y ahí como que yo obviamente trato de cada día hacer algo, ¿no? Trato de cada día tratar de hacer algo para no ser así. Obviamente que yo no soy mantenida ahora, ¿no? Pero me daba a entender que a mí me costaba muchas cosas porque yo estuve acostumbrada a eso. Ahora no soy mantenida, yo estuve acostumbrada a esa vida. Y entonces Dios me mostraba lo que Él quería que yo mejore, ¿no? Después otra cosa, el servicio que yo lo conté, que fue servir a mi papá, yo aprendí un montón, me costó un montón, lo de mi papá me costó pero un montón, pero fue mi elección cuidarlo y sé que Dios lo quiso así. Y también recuerdo un sueño que tuve, que yo llevaba una bolsa de mandarinas a la habitación de mi papá, una bolsa llena de mandarinas. Y Dios en el sueño me decía, me hablaba, porque Dios te hace entender, ¿no? El sueño te lo hace entender, porque Dios habla de muchas maneras. Me dijo que con mi papá iba a tener mucho fruto. Así que fue difícil, dificilísimo el proceso que he vivido con mi papá, pero de lo que yo era cuando él vino acá a lo que soy hoy cambió un montón y me costó un montón y por no huir de ese proceso, ¿no? Porque a veces uno cree que tener los frutos del Espíritu es que Dios viene y te llena viene Él, te llena de su Espíritu, y te nacen los frutos del Espíritu así de la nada, sin haber pasado algo para tenerlo, haber pasado procesos para tenerlo, ¿no? Y no es así, no es que Dios viene y te regala, no es que Dios viene y te regala el fruto de la mansedumbre, no es que Dios te regala el fruto del amor, no es que Dios te regala el fruto de tal o cual cosa. El fruto del amor te lo regala cuando vos puedes amar a a la persona que más te hirió. Bueno, el fruto del amor nace cuando vos puedes amar a esa persona, orando, obviamente buscando al Señor. El fruto de la mansedumbre es, bueno, cuando soportás cosas y no reaccionás, tenés ese dominio propio. Pero tenés que pasar por cosas muy difíciles para que salga ese fruto. Y bueno, y con mi papá pasé un montón de cosas que fueron saliendo esos frutos por situaciones difíciles que pasé con él. Y es como Dios exprimiéndome un poco más, un poco más, un poco más, un poco más. Y así fueron saliendo, ¿no? Pero no quiero contar todo ahora lo que pasó con mi papá, eh, pero, pero sí. Y otra cosa que quería que el Señor cuente, bueno, primeramente eso, que no, para ser libres, para predicar o para eh, evangelizar más que nada, es que uno primeramente no le tiene que dar vergüenza, o dice que el que confiesa sus pecados se aparta alcanza misericordia, ¿no? Y a veces, que una vez lo compartí, a veces, que lo compartí no por jugar a las personas, sino para que sepan qué es lo que le está trabando el hecho de evangelizar. A veces le está trabando porque tienen tantos pecados, o tantos pecados, ¿no? Bueno, todos pecamos, ¿no? Siempre digo, ¿no? No es que yo me creo más santa que alguien, pero a veces tenemos pecados que al no confesarlo Dios no nos puede hacer libres de esos pecados. En cambio, yo tenía ese pecado que era ¿qué dije recién? Una mantenida, una vaga, que es lo mismo que mantenida, y otras cosas, ¿qué más? Bueno, siempre cuento todo lo que yo era. Me costó, ama de casa, me costó, fue una lucha, aunque parece una tontería, fue una lucha ser ama de casa. Y bueno, servir a una persona también fue una lucha grande que lo aprendí con mi papá.
que fue matando mi yo, porque antes era yo, y ahora era servir, 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 servir. Cosa que yo no estaba acostumbrada, pero si yo quiero servir al Señor, yo necesito aprender a servir a una persona. Y bueno, y así en el proceso de mi papá me sacó también un montón de cosas, me sacó Dios. Y me sigue sacando, ¿no? Obviamente que el proceso nunca termina, ¿no? Pero yo entendí el por qué, que es lo gratificante a veces, ¿no? Cuando entras a un proceso sabes el por qué Dios te manda esos procesos. No es porque Dios sea malo, sino que Dios quiere pulirte, Dios quiere que... Porque si Dios no nos confronta con las cosas que nosotros debemos cambiar, nunca cambiamos. Entonces yo, en este proceso económico, yo dije que Dios me dijo, vos eras una mantenida, por eso a vos te cuesta hacer un montón, tantas cosas, porque es difícil salir de una vida cómoda y hacer, bueno, eso, que es difícil cuando uno tuvo una vida cómoda y tener que manejarse uno mismo, ¿no? Es difícil. Otra cosa, bueno, esto de que me sacó, que yo me di cuenta hace poco, porque de a poco yo me doy cuenta lo que, eh, cómo yo he cambiado, ¿no? Yo antes era re infeliz si el padre de mi hija me compraba un zapato, ejemplo. Y ahora yo perdí eso de lo material. Ahora no me hace infeliz no comprarme un zapato. Hace poco tenía que comprarme unas sandalias y no es que no tenía plata para comprarme, podía ir con la tarjeta a comprarme unas sandalias en cuota. Pero fue tanto tanto el proceso que Dios me dio, que yo iba a la iglesia con lo que tenía y yo voy a la iglesia con lo que tengo. No me hago problema por mi ropa, que antes sí me hacía problema por eso. Entonces, cuando me di cuenta que yo no iba a comprarme la sandalia porque no tuve tiempo, porque por esto, por lo otro, no porque no podía, yo ahí me di cuenta que yo había perdido eso de lo material, que no era algo imprescindible en mi vida, porque más que nada lo que Dios me quería enseñar, que mi identidad como hija de Dios es teniendo plata o no teniendo plata, mi identidad tiene que ser la misma. Yo tengo que ser la misma con o sin plata. La plata no me tiene que afectar mi corazón. Entonces, afectarnos de creernos más que otra persona por tener plata. Entonces ahí entendí el proceso que que yo tuve, que yo lo elegí así. Yo le dije al Señor que yo no quiero nada que yo pueda separarme de Él, o nada que el día de mañana me haga separar de Él, porque uno no sabe. Entonces yo opté por eso. Eh, bueno, así que eso es lo que quería compartir, de que cuando más nosotros nos acercamos al Señor, más el Señor nos muestra lo que nosotros debemos cambiar. Y cuando somos libres lo podemos confesar. Cuanto más lo confesamos, eh, eh, tenemos esa libertad de hablar la palabra del Señor. Porque ya, porque fuimos libres, por eso, ¿no? Porque fuimos libres. Bueno, otra palabra que quería compartir de la libertad dice 2 Corintios 3, versículo 17 y 18, porque el Señor es el Espíritu, porque el Señor es el Espíritu. No sé si lo escribí bien. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más nos acercamos al Señor, estamos más cerca, el Señor nos va cambiando, Él nos va transformando, Él nos va dando esa libertad. Cuanto más buscamos al Señor, Él nos va haciendo más libres. Y siempre tenemos cosas que cambiar. Eso no digo que... Siempre tenemos algo que cambiar. Eso
Dios me ama desde el primer día, me amaba desde antes, ¿no? Pero desde que lo conocí hasta ahora me ama de la misma manera siempre. No porque ahora capaz estar todo muchísimo, porque pasó un montón de años de mi vida, que ya conocí al Señor, me ama más, me ama siempre me amó de la misma manera. A eso voy. Y otra cosa que quería compartir, que podría hacerle ayuda de alguien, como yo me guié, y se me está haciendo muy largo el video, espero que llegue esta palabra a compartirla, que cuando yo servía al Señor en el merendero, después hubo un anexo en mi casa, yo opté por cerrar el anexo de mi casa. Yo hablé con el pastor y le dije, que esto lo cuento de cómo yo me guié para servir al Señor, por eso lo estoy contando, porque Dios, más que nada, Dios quería que hable de la obediencia, de cómo yo en estos años servía al Señor y de la libertad de hablar la palabra de Dios, ¿no? No sé si... Bueno, quería compartir, dice 1 Timoteo 3:5, dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la casa de Dios? La iglesia, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? Bueno, esta palabra el Señor hablaba a mi vida cuando yo cerré el anexo, estaba acá en mi casa, porque cuando estaba el merendero, que esto se lo dije al pastor, cuando estaba el merendero, todo fluía, mi hija servía conmigo, todo era, no sé, todo del Señor. Pero cuando hubo el anexo, como mi hija ya no quiso servir conmigo, no quiso, no estaba ahí en el local con nosotros, me dijo que sí, pero no iba. Y ya como que no era de bendición, a mí me cansaba, como que ya me cansaba hacerlo. Y entonces, mi hermana también, me acuerdo que lo comenté, que dijo una palabra, venía a mí, porque cada día que íbamos a las reuniones compartíamos una palabra, y dijo compartió la palabra, venía a mí los cansados y cargados, que yo lo haré descansar. Y entre esa palabra, y fue en época de pandemia, creo, y el pastor por el Facebook, en las reuniones que hacía por el Facebook, cuando no estaban las iglesias abiertas, había dado una prédica, yo justo había anotado todas las palabras, que después también se los dije a mis hermanos, porque yo tenía que darle explicación por qué tomaba esa decisión a mis hermanos. Estaba, bueno, mi hermano Javier y mi hermana Silvana, que compartió esta palabra el pastor ese día. Entonces me di cuenta y entendí que el Señor quería que yo cierre. Y porque yo con mi hija todavía no estaba totalmente restaurada mi relación, porque había pasado un montón de cosas en mi casa y yo necesitaba dedicarle más tiempo a mi hija. Entonces por eso mismo la palabra dice, ¿cómo yo voy a cuidar o darle un beneficio o darle una bendición a las personas que venían acá a mi casa, si yo no podía, no estaba todo bien, no estaba todo restaurado con mi hija? Entonces entendí que no era el tiempo, y decidí cerrar el anexo. Mucha gente me entendieron, mucha gente no lo entendió, no sé, pero cuando Dios habla, la comunión es con uno. Opté por cerrar y el Señor me confirmó que tomé bien la decisión, que Él es el que abre y cierra puertas. Cuando el Señor dice que no, es no, y yo me he guiado sirviendo al Señor así. Puede ser un día que en el Facebook yo no evangelice más, y si Dios dice hasta acá, está acá, y no me importa lo que piensen los demás, porque yo sé de dónde, quién es el que me está mandando a mí primeramente. Entonces podrá haber pensado, ay, la gente quedó en la nada, o lo que sea, pero si el Señor dijo que no, es no, y
Y yo, ¿para qué voy a hacer algo del Señor si el Señor no está de acuerdo? Y bueno, y yo ahí cerré y Dios me dio una paz de que había tomado la decisión que tenía que ser. Y ya hace casi 8 años que voy a la iglesia, y esto también lo voy a contar, que puede ser de... Es mi testimonio, no digo que lo tienen que hacer así, yo digo cómo Dios trata con mi vida y cómo yo me voy guiando con el Señor. Yo siempre limpié la iglesia yo siempre, mi servicio fue limpiando la iglesia. Dejé de limpiar la iglesia, no pude ir por mi papá, obviamente. ¿Para qué voy a servir al Señor? No puedo dejar a mi papá por servir al Señor. Eso es una obviedad. Por eso también es lo mismo acá. ¿Cómo voy a tener un servicio al Señor si lo dejo a mi papá acá, sin atenderlo? Eso también es una obviedad. Bueno, lo que quería contar es que por eso yo hago esto, porque se me lo pidió que haga, pero más que estar en el grupo de intercesor de la iglesia, no estoy haciendo un servicio ahí, ni voy a limpiar ni a nada. A veces, si Dios lo permite, capaz iba a evangelizar, pero bueno, pero nada, así todo, que sea así de todos los fines de semana, no hago nada. Así que Dios me tiene haciendo esto. Y lo que quería decir que ejemplo, ¿no? Que así es como yo me guío y me he guiado siempre tratando de que Dios me dé la confirmación de las cosas. Que si, ejemplo, un día cualquiera el pastor viene y me dice, el pastor de mi iglesia, que bueno, si ve el video lo va a saber, si viene y me dice, quiero que seas diaconisa, ejemplo, yo no le voy a decir que sí en el momento. Yo voy a orar, no por desobedecer a mi pastor, sino que yo voy a orar porque primeramente me lo tiene que confirmar el Señor a mí si yo estoy preparada. Porque Dios es el único, más que el pastor, es mi pastor, pero Él no conoce cómo está mi corazón. A eso voy. Ni yo sé, muchas veces. Por eso a veces eso que me sorprendí de lo que yo era. Y yo me sorprendí de lo que yo era, que era una mantenida. Entonces, primeramente yo voy a orar. Si Dios quiere ponerme para que le sirva en su iglesia, primero yo voy a orar a que Dios me lo confirme si yo estoy preparada. Y si no estoy preparada, y le diré que no. Aunque yo creo que el pastor obviamente me va a entender. Porque obviamente no me va a obligar. Pero le diría que no estoy preparada. Entonces así es como yo me guío siempre. Uno tiene que tener comunión para no equivocarse en las cosas, ¿no? Las cosas del Señor, que son cosas santas, que son cosas que Dios las utiliza para bendecir a la gente. Si mi corazón no está en condiciones para yo servirle, si yo, mi familia, tengo rencor con mi hermana, me peleé con mi papá, me peleé con mi mamá, no lo puedo ni ver a mi tío, cosas así, ¿no? No sé, tengo algo contra alguien y me pongo a servir a la iglesia. Eso primero uno tiene que, para servir a la iglesia, es servir a la gente y servir con el amor de Dios a la gente. Si yo no puedo amar a mi propia familia, familia, ¿qué le voy a dar a la gente? Entonces ahí está, ¿no? Así yo me guío y me guío, y Dios me da paz de la manera que yo me estoy guiando en su camino, ¿no? Y bueno, espero que sea de bendición, ¿no? Para alguien, por algo Dios me hace que comparta esto. Bueno, eso es lo que yo quería compartir, ¿no? De cómo tratar de cuando lo hacemos con dirección del Señor, bajo su obediencia, bajo la obediencia de que el Señor nos pide, el Señor nos da paz, nos confirma, nos da el amor para que lo hagamos. A mí ahora me saca la vergüenza de que no me gusta exponerme, pero Dios dice, es necesario que vos lo hagas y yo lo hago.
porque quiero que otros hagan lo mismo, de que no le dé vergüenza. Obviamente dirigido por Dios, no estoy diciendo que la gente tiene que ir a confesar todos sus pecados en público, no digo eso, pero hay cosas que si las tenemos muy guardadas, o cosas hasta obvias, pero las tenemos guardadas, no hay, no, uno no puede ser libre, no puede ser libre. Por eso a veces yo comparto mucho, admiro mucho a que yo siempre comparto, Juanjo Vega, porque la verdad él dice que lo sacó el Señor de la prostitución. Y ese chico fue libre. ¿Quién le va a dar, quién le va a cualquiera le daría vergüenza de que Dios lo hizo libre de la prostitución? Y él no, y él lo di cuenta de testimonio. Hay bueno, hay muchos casos, ¿no? Pero ese lo comparto porque me gusta cómo él ama al Señor, bueno, me gusta lo que hace. Por eso lo comparto. Y cada vez que nosotros podamos ser libres, podemos ser nosotros mismos, eso también, ¿no? No ser una apariencia. Yo no estoy aparentando ser una buena persona delante de los hombres, más que nada, ¿no? Yo tengo que ser buena persona delante de los hombres y cuando los hombres no me ven. Porque Dios nos juzga, no es que no nos juzga más, pero Dios nos está mirando en todos lados. A eso voy. Ejemplo, yo no fui el sábado, no fui a la Santa Cena. Y capaz me habrán dicho, habrán pensado, no sé, no lo digo, ¿no? Ejemplo. Capaz habrán dicho que yo no estaba, no sé, o me quería, ¿cómo se dice? Cuando uno va a la Santa Cena. Bueno, hay un dicho, que uno sojuzga a uno mismo, que no estoy, o no estoy en comunión, o que hice algún pecado, por eso no quiero tomar la Santa Cena. Creo que era algo así, no me acuerdo la palabra. Bueno, por no ir a la Santa Cena porque tuve algún pecado o algo, ¿no? Y yo no fui a la Santa Cena porque estaba cuidando a mi papá. Entonces, primeramente, yo estoy bien delante de los ojos de Dios. Yo no voy a la Santa Cena y dejar a mi papá solo si no está en condición de dejarlo solo. A eso voy, ¿no? Entonces, cuando uno le importa no vivir de la apariencia, no vivir de lo que pensará el otro, no vivir lo que dirá el resto de la persona, sino que a mí me importa lo que Dios ve de mí, lo que Dios piensa de mí. Cuando yo hago eso, es cuando yo estoy cubierta por el Señor. Dios me cubre, Dios me guarda mi corazón, porque yo lo hago porque Dios me manda, no porque yo lo hago, porque para mí esto lo hago por jugar. Me cubre el Señor porque yo lo obedezco. Y así todo, ¿no? Y así es todo con las cosas del Señor. Así que espero que sea de bendición lo que Dios ponía. Se me hizo re largo el video. Espero sea de bendición, que Dios nos ama, que Dios nos tiene paciencia. A mí me tiene muchísima paciencia, así como es conmigo lo es con todos. No soy perfecta, Dios me sigue puliendo. Y si en algún momento el Señor quiere que yo haga algo, y bueno, no sé que el momento que será, pero yo tengo temor del Señor y sé que servirle a Él no es un juego. Y sé que servirle al Señor hay que hacerlo con amor. Dice, todas las cosas sean hechas con amor. Y si yo no amo ni a mi familia, no amo a las personas, no amo la salvación, no amo a la persona perdida, de que quiere obtener su salvación, ¿y de qué me sirve servir al Señor? No me sirve de nada. Así que bueno, eso es lo que yo quería compartir. Espero sea bendición, y si no conoces al Señor, yo te invito a que le digas al Señor que entre a tu vida, a tu corazón, y también a los que no conocen al Señor y ven cómo el Señor me trata. Yo lo hago para que vean que el Señor no es malo, el Señor es bueno, es amoroso, el Señor nos tiene paciencia, así es con todos. Así que no es que a veces hay gente que evangeliza mal al Señor y la gente no se quiere ni acercar después al Señor, nada que ver. El Señor nos ama así tal cual somos. Si después te cuesta 10 años,
no están los planes de Dios, obviamente, ¿no? Pero después si te cuesta 10 años dejar en un pecado que vos tenés, y bueno, pero vos te acercaste al Señor y vas a estar 10 años con ese pecado. Hay gente que puede vivir toda la vida siendo un hijo de Dios, no dejando que Dios trate con su vida, y es un hijo de Dios, a eso me refiero. No es que Dios nos pide un tiempo determinado de ya venir a la iglesia y ya tenés que ser perfecta, no es así. El Señor de a poco sabe que cada uno tiene sus tiempos. El Señor de a poco te va sacando esto, te va sacando lo otro. A mí esto de que yo era mantenida, no fue, creo que fue el año pasado. Creo que si no mal recuerdo, me dijo que yo estaba acostumbrada a ser mantenida. No, o el año pasado. Yo ya había sido 5 años en la iglesia, creo. Creo que después de 5 años Dios me dijo, me mostró que yo era, que yo era una mantenida. Entonces, a eso voy, que cuando uno va pasando los años, te va sacando esto, te va sacando lo otro. Y cuando Dios es el mismo que te muestra, Dios es el mismo que te ayuda a alejarte del pecado. Uno no puede alejarse del pecado si Dios no nos ayuda. Dice que en nuestras debilidades el Señor se hace fuerte. Entonces, si no tenemos al Señor, no vamos a poder apartarnos del pecado. Entonces, tampoco no tenemos que ser perfectos a eso también. No tenemos que ser perfectos para ir a la iglesia. Uno tiene que ir como es Él, como es uno. Y Dios nos recibe con todo su amor a cada uno que se acerca al Señor. Dice que el que se acerca a mí, el que viene a mí, yo no le echo fuera, dice el Señor. Entonces, Dios te acepta como vos sos. Y después de a poco, y como vos quieras, porque ni siquiera el Señor te fuerza. ¿No? El Señor dice, bueno, a partir de ahora vos tenés que cambiar esto. No, es mientras vos le vas accediendo a tu vida, ahí es como el Señor va trabajando con tu vida, porque el Señor no es atrevido. Vos le dijiste, bueno, hoy quiero que me ayudes a cambiar esto. Y así es, el Señor es amoroso, es misericordioso, es perdonador. Es lo mejor que podemos tener en nuestras vidas, es al Señor, porque Dios nos ayuda en todo. A mí te da la paz para atravesar cualquier situación, y hasta el día de hoy, gracias a Dios, Él me da su paz, su amor, y es lo que yo siempre quiero que todo el mundo conozca, que nunca más se van a sentir solos en cualquier situación difícil que estén atravesando. Siempre tenemos esa ayuda, esa contención del Señor. Bueno, espero que sea de bendición. Se hizo muy largo el video, no era mi intención. Bueno, bendiciones a todos.